¿Qué tal? Bienvenidos al Restaurador SG. En esta ocasión, llega al banco de trabajo un cargador Dewalt modelo TCB107. El problema es que reconoce la batería, pero no la carga. Además, la intensidad del foco indicador es muy débil. ¿Quieres saber cómo se soluciona esto? Lo haremos cambiando un componente que costó solo 28 pesos, el equivalente a $1.50. Empecemos. Antes de comenzar, recuerda desconectar por completo el cargador de la corriente eléctrica. Además, en lo personal, cuando trabajo con tarjetas electrónicas, suelo usar una pulsera antiestática. Así protegemos los componentes delicados de cualquier descarga accidental. Nunca está de más prevenir. Con el apoyo de un destornillador y una punta Torx T15 con seguro, procedemos a retirar los 4 tornillos que sujetan la carcasa. Al separar las carcasas, procedemos a abrir el cargador sujetando firmemente el bloque de pines para que se mantenga en su lugar y evite que se desarme. Mucho ojo al manipular la tarjeta electrónica. Hay que retirar con cuidado haciendo una ligera palanca con un desarmador y liberando el cable de la carcasa. Recuerda sujetar la tarjeta siempre de los extremos. Lo primero que haremos, antes de medir, es descargar el capacitor principal para trabajar libremente y sin riesgos. Con la ayuda de una resistencia de buen tamaño o un foco incandescente, colocamos cada terminal en las patas del capacitor electrolítico hasta vaciar la energía. Muchos se preguntarán, ¿por qué el cargador reconoce la batería y destella el foco, pero parpadea muy débil y no carga? Lo que pasa es que el capacitor principal está prácticamente seco, operando apenas a un cuarto de su capacidad original. Al perder su capacitancia, la fuente conmutada no puede estabilizar el voltaje. Procedemos a retirar el capacitor electrolítico para tomar su lectura con el multímetro. Pero antes de desoldarlo, mucho ojo aquí. Asegúrate de hacer una marca o anotar de qué lado va el polo negativo. Recuerda que estos componentes tienen polaridad y debemos colocar el repuesto exactamente de la misma manera para evitar un cortocircuito o dañar permanentemente la tarjeta. Una vez retirado el capacitor, aprovechamos para limpiar perfectamente las pistas y retirar los excesos de soldadura vieja. De esta manera, el área queda completamente despejada y se facilitará muchísimo la instalación del repuesto. Antes de instalar el capacitor, realizamos una limpieza profunda a la tarjeta con alcohol isopropílico y posteriormente la secamos con un soplador eléctrico. Recuerda suscribirte al canal, es la mejor manera de saber que estos videos son de ayuda. Ya estamos trabajando en la reparación de un cargador Milwaukee M18 y un nivel láser Dewalt, así que no te los pierdas. Continuamos.
Con el apoyo de un multímetro en la función de capacitancia, hacemos la lectura del componente retirado. Nos marca 15.4 microfaradios. Esto confirma que está totalmente seco y a una fracción de su capacidad original. El capacitor repuesto deberá ser exactamente como este, 68 microfaradios a 200 volts. Instalamos el nuevo capacitor electrolítico en la tarjeta, respetando estrictamente la polaridad, y aplicamos soldadura en sus terminales. Acomodamos la tarjeta y el cable en su posición original para finalmente cerrar las carcasas del cargador. Ahora aseguramos la estructura colocando sus respectivos tornillos. Llegó el momento de conectar la batería para verificar el funcionamiento y realizar una prueba de carga completa. Como se puede apreciar, el parpadeo es completamente estable y mantiene una intensidad constante. Le daremos tiempo para que la batería complete su ciclo de carga y más adelante verificaremos los resultados con nuestro equipo. Si este tutorial les fue de utilidad para reparar su herramienta, no olviden darle like y suscribirse al canal. Estaremos subiendo más diagnósticos y soluciones técnicas de equipos profesionales. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima reparación.